Este chico demostrará que una persona con poca educación y recursos económicos puede llegar a ser el mejor de todos, porque el límite de nuestro cerebro va más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Benjamin Carson nació el 18 de septiembre de 1951 en el estado de Michigan, Detroit, una ciudad emblemática por su legado industrial, pero también por sus marcadas dificultades económicas. Su infancia estuvo llena de retos y adversidades, viviendo junto a su madre Sonia y su hermano Curtis, en un hogar sostenido solo por los esfuerzos incansables de su madre. Ella en el pasado había descubierto la infidelidad de su esposo, lo que la llevó a divorciarse y a enfrentar sola la crianza de sus dos hijos. Pero los problemas no se quedarían ahí, por el hecho de que Ben en la escuela tiene calificaciones por debajo del promedio, convirtiéndose en el blanco de las burlas de sus compañeros, quienes lo llaman diciéndole que es el más tonto del mundo. Estos constantes ataques no solo afectaron su autoestima, sino que también lo llevaron a una confrontación que terminó en una sanción por parte del director de la escuela. Sonia, a pesar de las adversidades, siempre creyó en la inteligencia de su hijo, y una noche, observando su comportamiento, se dio cuenta de que Ben tiene problemas de visión, lo que explica claramente sus dificultades académicas. Tras corregir su vista, las calificaciones de Ben mejorarían drásticamente. Sin embargo, para Sonia esto no era suficiente. Ella sabe que sus hijos podían ser mejores y les empieza a decir que para conseguir autosuperarse necesitan usar su imaginación. Ben le dice que él simplemente no tenía esa capacidad, que solamente es un tonto, pero Sonia, con su sabiduría y amor incondicional, le respondió diciendo que él tiene todo un mundo en su cabeza, solo necesita ver más allá de lo que puede ver. Un domingo en la iglesia, Ben escucha un sermón que lo dejó completamente asombrado. Tal es así que empieza a imaginar la historia que el cura cuenta, sobre un doctor quien escapa de bandidos que querían matarlo. Ben, emocionado por lo que imaginó, le cuenta a su madre su deseo de convertirse en doctor en el futuro. Sonia, lejos de desalentarle, lo anima, diciéndole que él puede ser todo lo que quisiera en este mundo, siempre y cuando se esforzara por ello. Este momento marcaría el inicio de su determinación para seguir un sueño que muchos niños tienen, pero que pocos persiguen hasta el final. Y es que, ¿quién de nosotros no soñó con ser doctores, deportistas, astronautas o músicos? Algunos se desvanecen con el tiempo, pero otros persisten en nuestra mente, y aunque no logremos alcanzarlos de jóvenes, nunca es tarde para hacerlo, porque todos poseemos la capacidad de superarnos aunque enfrentemos dificultades, ya que el verdadero éxito no solo está en la meta alcanzada, sino en el viaje que realizamos para lograrlo. Siguiendo con la historia, vemos que Sonia no está pasando por buenos momentos, sufriendo una crisis personal que la lleva a buscar ayuda en un hospital psiquiátrico. Ahí ella cuenta que había vivido su infancia con padres adoptivos, pero que se casaría a los 13 años, para lo que ella menciona conseguir un boleto de salida. Sin educación, su vida se convirtió en un fracaso, tal es así que nunca tuvo la posibilidad ni siquiera de aprender a leer, y su mayor miedo es que sus hijos sufrieran el mismo destino que ella. Esto la llevaría a una clara depresión, inclusive pensando en el suicidio. El psiquiatra, al escuchar esto, le recomienda internarse unos días para recibir el tratamiento adecuado, cosa que ella aceptaría debido a que la atención la recibiría sin costo, y durante ese tiempo, Ben y Curtis vivirían con una vecina por unas semanas. Las semanas pasarían y Sonia regresaría con su familia, consiguiendo un trabajo como empleada doméstica en una casa de un dueño que cuenta con una vasta biblioteca. Al ver todo esto, Sonia decide que debe ser más estricta con sus hijos para asegurar así su futuro, llevándola a restringirles la televisión, animándolos a pasar su tiempo libre en la biblioteca. Al principio, Ben y Curtis pensaron que esto sería un calvario, pero con el tiempo, Ben comenzó a desarrollar un interés profundo por aprender, pero no solo él, ya que Sonia también se esfuerza por aprender a leer, superando un problema que la había atormentado toda su vida. El tiempo pasa y Ben lograría convertirse en el mejor de su clase. Sin embargo, una maestra, en un acto de cobardía, empezó a criticar a sus alumnos por ser superados por alguien pobre, sin padre y, sobre todo, de color. Estas palabras hieren de ira a Sonia profundamente, quien decide mudarse con sus hijos a la casa que había ganado en el divorcio, con la esperanza de encontrar un ambiente más favorable para sus hijos. Pero, desafortunadamente, las cosas no mejorarían como esperaba. En un colegio dedicado solo para gente de color, Ben sería objeto de burlas por su ropa, y en su frustración le empezaría a exigir a su madre que le consiga ropa nueva, pero Sonia se mantendría firme, diciéndole que ya tenía suficiente, lo que provocaría una ira en Ben nunca antes vista. Las burlas continuarían a los siguientes días, pero esta vez Ben se defendería ganándose el respeto de la pandilla que lo molestaba, y para sentirse incluido, compraría una navaja con el poco dinero ahorrado que tenía su madre. Su personalidad daría un cambio radical, pero su temperamento alcanzaría el límite cuando, al criticar a Sonia por comprarles unos pantalones que no le gustaban, ella respondería que no podría comprarles otros y que él no podrá tener todo lo que quisiera, lo que llevaría a que, en un arranque de ira, Ben intenta golpear a su madre con un martillo, pero su hermano estaría ahí justo para evitar que la situación pase a mayores. Poco más tarde, uno de sus amigos lo encontraría escuchando música clásica. Este cambiaría el canal de la radio diciendo que es aburrida. Esto haría enojar a Ben, empezando una pelea que terminaría con él intentando apuñalar a su amigo con su navaja, pero milagrosamente el arma se rompería antes de causar una tragedia. Este momento dejaría traumado a Ben, quien se iría corriendo directamente hacia su casa para orar pidiéndole a
Dios que le quite la furia de su interior, a lo que agarra su Biblia y, abrazado fuertemente a ella, empieza a entonar un cántico religioso. Con el paso del tiempo, Ben se convertiría en un joven universitario decidido a ser médico. En una de sus clases sobre las increíbles facultades del cerebro, el joven quedaría fascinado por lo aprendido, decidiendo que su destino era convertirse en ser neurocirujano. Este comentaría su sueño a su novia Candy, explicándole también sus dificultades académicas. Obligado a aprobar su siguiente examen para mantener su beca activa, ante esto Ben estudiaría arduamente para lograr pasar el examen, pero en una noche, este soñaría con su profesor resolviendo un ejercicio en el pizarrón, pero en el sueño aparecería también su madre, quien le dice que no necesita del libro, pues el conocimiento está en su cerebro. Al despertar, Ben se da cuenta que se quedó dormido, llegando justo a tiempo para dar el examen, y al recibirlo, nota que el primer ejercicio es idéntico al que había soñado la noche anterior, y gracias a esto pudo aprobar con un sobresaliente, manteniendo así su beca, acercándose cada vez más a su sueño de ser neurocirujano. Con el tiempo, Ben buscaría la oportunidad de ser residente en el Hospital Hopkins, en el área neurocirugía, donde solo 2 de 125 aspirantes serían seleccionados para obtener el tan ansiado puesto. El director del hospital empezaría a entrevistarlo, y para saber por qué cree que debían aceptarlo a él, le pregunta sobre por qué quiso ser neurocirujano, y con una serenidad y una convicción profunda, Ben responde que ve el cerebro como la fuente de los milagros, argumentando que todos nacemos con dones y habilidades únicas, pero es el cerebro el que actúa como el canal a través del cual los seres humanos somos capaces de realizar incluso lo inimaginable. En su mente, el cerebro no era solo un órgano, sino un misterioso y poderoso tejido que albergaba la esencia de nuestra humanidad y la capacidad de trascender nuestros propios límites. Estas palabras impresionarían al director, quien también, al saber su gusto por la música clásica, decidiría otorgarle la ansiada residencia. En su primer día, todo parecía ir bien, hasta que Ben enfrentaría prejuicios discriminatorios cuando un doctor le ordena sacar sangre a un joven que posiblemente tenga anemia, insinuándole que no se creyera especial por ser el único residente de color en el hospital. Y aunque esto claramente lo molestó, Ben no dejó que estos prejuicios despertaran la ira que tanto le costó controlar en un pasado, por lo que al día siguiente intentaría establecer buenas relaciones con todo el personal del hospital, llevando inclusive flores a una enfermera. Pero un día, un paciente llegaría gravemente herido necesitando una operación urgente, y como ningún cirujano estaba disponible debido a que se encontraban en una conferencia, Ben decide operar a pesar de ser algo ilegal, porque sobre todas las cosas se estaba jugando la vida de una persona. Afortunadamente, la operación sería un éxito y el director, aunque le advirtió sobre las posibles consecuencias que pudo haber sufrido él y el hospital, lo felicitó por haber hecho lo correcto. A lo largo de los años, Ben se convertiría en jefe de neurocirugía pediátrica, siendo considerado como el mejor de su área, donde le llegaría un caso sobre una niña que sufría convulsiones constantes debido a un defecto en el lado izquierdo de su cerebro. Ben, ante esto, propone hacer una hemisferectomía, una operación arriesgada que podría causar pérdida del habla y parálisis. Sin embargo, tras 10 horas de arduo trabajo, la operación lograría ser un éxito y la niña sorprendentemente despertaría sin problema alguno, algo que ni el propio Ben era capaz de entender. Claramente esto se trataba de un milagro. Esa misma noche, Candy tuvo complicaciones con su embarazo, perdiendo lamentablemente a los gemelos que esperaban, pero a pesar de su dolor, Ben siguió trabajando en el hospital, cuidando a sus pacientes con una actitud positiva, a pesar de estar pasando por un momento de pérdida. Con el tiempo, Ben enfrentaría el caso más importante de su carrera: 2 gemelos que nacieron unidos por el cráneo. Al ser bebés, claramente una operación no sería viable debido a que estos se desangrarían muriendo en el intento. Esa noche, Ben se encontraría con su madre, quien le cuenta lo orgullosa que está de sus hijos, con él siendo doctor y Curtis ingeniero. Ahí, ella también le menciona que siga perseverando en encontrar una solución para los bebés, confiando que su hijo sea capaz nuevamente de autosuperarse como lo hizo en su niñez. Esto le daría la confianza a Ben, quien, jugando al billar, lograría por fin tener una idea para hacer la operación. Ante esto, se reuniría a un equipo de 50 médicos de diversas especialidades, haciendo varios ensayos para prevenir el peor de los casos. La operación consistía en que, al separarlos, ellos pararían sus corazones evitando que los bebés bombeen sangre. El problema vendría al saber que contarían con un máximo de 1 hora para hacer la separación, algo extremadamente complicado a sabiendas también que se trataban de bebés, pero a pesar de ello, la operación programada para el 5 de septiembre de 1987 daría inicio. Las horas pasaban y todo parecía ir bien, hasta que en cierto momento los bebés empezarían a desangrarse más de la cuenta, apresurando todo el proceso. Era hora de detener los corazones y con toda la presión del mundo, Ben tendría la difícil tarea de acabar a tiempo, cosa que claramente no sería sencilla, llegando a tal punto de creer en poder hacerlo. Pero cuando parecía imposible lograr la separación, Ben recuerda los consejos de su madre y con determinación, tras 22 horas de arduo trabajo, se pudo completar la operación con éxito. Los halagos de parte de la prensa y sus compañeros no se harían esperar, y su madre, orgullosa de su hijo, le recuerda que siempre confió en él, que él podía hacer lo que todos hacen, solo que lo puede hacer mejor.
mejor. Desde entonces, Ben operó a cientos de niños, retirándose de la medicina en el año 2013, y durante su carrera recibiría la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de los Estados Unidos, haciendo que aquellos sueños compartidos durante su infancia al fin se hayan materializado, demostrando que con esfuerzo, dedicación y una creencia inquebrantable en uno mismo, los milagros se pueden convertir en una realidad. Manos Milagrosas se erige como un poderoso testimonio de superación, revelando la profunda verdad de que todos nuestros sueños son alcanzables, ya que Ben Carson se encontró frente a desafíos inmensos en su vida, desde la opresión del racismo y los prejuicios arraigados en la sociedad hasta las limitaciones económicas y la lucha contra la falta de confianza en sí mismo. Su historia ilustra con claridad que, a pesar de las desigualdades y adversidades que enfrentemos, todos poseemos una fuerza interior que nos capacita para igualar o incluso superar nuestras circunstancias más difíciles. Y con esfuerzo y una determinación inquebrantable, su vida nos muestra también que los milagros no son solo fenómenos sobrenaturales, sino el fruto de la perseverancia y el potencial humano. Y al final, la verdadera grandeza no reside en las circunstancias que nos rodean, sino en nuestra capacidad de trascenderlas y encontrar en cada desafío una oportunidad para crecer y convertir lo ordinario en extraordinario.